Cuando un imperio levanta la voz en público, casi nunca es porque tenga control, es porque lo está perdiendo. El grito no es fuerza. El grito es señal de dependencia, y eso es exactamente lo que estamos viendo hoy en la relación entre Estados Unidos y México. Durante décadas, Washington se acostumbró a negociar desde la comodidad del dominio. No necesitaba amenazas abiertas, no necesitaba ultimátums televisados. Cuando el poder es real, actúa en silencio, entre abogados, contratos y oficinas cerradas. La exposición pública aparece cuando el control ya no es fino. Hoy, las advertencias hacia México no nacen del músculo, nacen del miedo a que se rompa un modelo que parecía estable, miedo a que los costos suban, miedo a que la inflación vuelva, miedo a que las cadenas productivas se detengan. Y cuando el miedo entra en la política económica, la racionalidad se erosiona. Lo que se presenta como una discusión de seguridad, comercio o migración, es en realidad algo mucho más básico. Es una pelea por el flujo del dinero, por quién paga, quién cobra y quién queda fuera del sistema. Ese es el verdadero corazón del capitalismo moderno. Cuando un país amenaza con castigos financieros, no está hablando de banderas ni de discursos. Está hablando de bancos, de crédito, de acceso a pagos y de empleo. Está hablando de tu salario, de tu supermercado, de tu renta, de tu deuda. Estados Unidos ha usado durante décadas la misma caja de herramientas. Sanciones, listas negras, presión bancaria, encarecer el acceso al dinero global. Funcionó mientras ese poder era monopólico, mientras cerrar una puerta significaba cerrarlas todas. Pero el mundo cambió. Hoy existen más rutas, más monedas, más acuerdos bilaterales, más formas de reducir exposición. El castigo dejó de ser absoluto. Y cuando el castigo deja de ser absoluto, la amenaza pierde eficacia. Aquí aparece el primer giro clave. La amenaza pública no es valentía política. Es desesperación económica. México no es temido por su ideología, es temido por su función dentro del sistema productivo norteamericano. Costos relativamente bajos, logística integrada, proximidad geográfica y una plataforma industrial sin la cual muchas empresas estadounidenses no pueden sostener márgenes ni precios. Eso es dependencia real. No se ve en mapas militares, se ve en inventarios en horas de producción, en camiones que cruzan la frontera todos los días, en un sistema de producción justo a tiempo. El tiempo es dinero. Y cuando el tiempo se convierte en fricción, se convierte en arma. Un arma que afecta a ambos lados, pero que revela quién depende más de quién. Aquí la cadena es simple. Si se encarece o se vuelve incierto el comercio, suben los costos. Si suben los costos, suben los precios o bajan las ganancias. Si suben los precios, sube la inflación. Si sube la inflación, aparece el enojo social. Y cuando aparece el enojo social, el sistema político entra en pánico. Ese pánico exige enemigos externos para no discutir problemas internos. Deuda creciente, salarios estancados, una clase media que trabaja más y compra menos, un sistema político capturado por intereses corporativos. Es más fácil señalar al vecino que redistribuir poder. Aquí entra el segundo giro, todavía más irónico. El tratado comercial que durante años fue presentado como un trofeo de Washington, puede convertirse en el escudo técnico de México, porque un tratado no es un gesto de amistad, es un manual de procedimientos para proteger flujos de ganancia. Y cuando un país aprende a usar ese manual mejor que quien lo escribió, el equilibrio cambia. Amenazar fuera de las reglas vuelve el castigo litigable, lo vuelve impugnable, lo vuelve costoso, no solo para el amenazado, sino para quien amenaza. Congela inversiones, asusta a los propios empresarios, introduce incertidumbre, y el capital odia la incertidumbre más que cualquier discurso ideológico. Aquí el contraste es claro. El poder viejo grita, el poder nuevo responde con contratos, el poder viejo busca espectáculo, el poder nuevo usa estructura. Y en capitalismo, la estructura suele ganar. El monopolio del castigo se debilitó. Antes, cerrar Nueva York era cerrar el mundo. Hoy ya no han, y cuando el monopolio se debilita, quien castiga necesita castigar más fuerte para lograr el mismo efecto. Esa escalada no demuestra fuerza, demuestra adicción al control. Entonces, ¿qué está haciendo México? 3 cosas muy simples, pero muy poderosas. Diversificar, no depender de un solo comprador, ni de un solo humor político. Anclar, construir marcos legales, industriales,
y financieros que amortiguen el ruido externo y convertir la dependencia del otro en palanca propia. Entender exactamente qué necesita el otro, en qué tiempos, con qué piezas, con qué rutas y con qué estándares. Esa es la diferencia entre dependencia pasiva e interdependencia negociada. Estados Unidos sigue teniendo poder, sigue teniendo el dólar, sigue teniendo bancos, pero ya no tiene exclusividad. Y sin exclusividad, el control se vuelve costoso. Trump no es la causa central de este conflicto. Es el síntoma visible, el resultado de un modelo que necesita desigualdad para sostenerse, un modelo que produce mucho, distribuye poco, y luego se sorprende cuando aparece la rabia. La rabia necesita un blanco fácil, y ese blanco suele ser el extranjero. Pero la realidad material no obedece discurso. Las plantas no se mudan con amenazas. Las cadenas no se reconstruyen en meses. Los ecosistemas industriales tardan años en formarse. Cuando alguien dice "me llevo todo", habla como político, no como gerente de producción. Por eso la amenaza pública revela más de lo que oculta. Revela donde duele. Revela que depende de qué. Revela que el control ya no es total. Y aquí está la lección final. En un capitalismo integrado, castigar al otro es castigarte a ti mismo. Por eso el poder que solo puede gobernar con miedo ya empezó a perder, porque cuando el miedo reemplaza a la prosperidad compartida, el sistema se agota. Entender esto no te hace rico mañana, pero te devuelve algo igual de importante: en claridad ante quita culpa. Te muestra que muchos problemas que vives no son fallas individuales, sino estructuras de poder. Y cuando el poder necesita gritar "obedéceme" o "te castigo", está confesando sin querer lo más importante de todo, que ya no puede gobernar sin miedo, porque cuando un sistema necesita gobernar con miedo, ya no gobierna con eficiencia, gobierna con urgencia. Y la urgencia es el peor consejero del poder. Estados Unidos se acostumbró a un mundo donde los problemas externos servían para ocultar las contradicciones internas. Durante décadas, cada tensión internacional funcionó como una válvula de escape. Cuando algo fallaba en casa, bastaba con señalar afuera. El mecanismo era simple y funcionó mientras la prosperidad alcanzaba para repartir silencios. Hoy, esa prosperidad ya no alcanza. La productividad creció, pero los salarios no. Las empresas ganaron, pero la clase media se achicó. El crédito reemplazó al ingreso real. Y cuando el crédito se vuelve la base del consumo, cualquier fricción externa se transforma en crisis interna. Aquí aparece el punto que casi nunca se discute. El problema no es México, el problema no es China, el problema no es el comercio. El problema es un modelo económico que necesita expansión constante para no colapsar, y que ya no puede expandirse como antes. Cuando el crecimiento se desacelera, el poder busca atajos, y uno de esos atajos es la intimidación. Pero la intimidación solo funciona cuando el intimidado no tiene salida. México, hoy, sí la tiene. No porque sea más poderoso militarmente, no porque tenga más bancos, sino porque está integrado de una manera que no puede desarmarse sin provocar daños en ambos lados. Eso es interdependencia real. Durante años, Estados Unidos vendió la idea de que la globalización lo beneficiaba más que a nadie. En parte era cierto, pero esa misma globalización creó redes tan densas que ahora limitan la capacidad de castigo unilateral. Cada fábrica instalada en México no es solo una inversión, es un nudo, un punto de conexión, un compromiso de largo plazo. Y los compromisos de largo plazo no se rompen con discursos de campaña. Aquí es donde el poder tradicional se equivoca una y otra vez. Confunde capacidad de daño con capacidad de control. Son cosas distintas. Puedes dañar a alguien y aún así perder el control. Puedes castigar y aún así acelerar la independencia del otro. Eso es exactamente lo que ha ocurrido cada vez que se amenaza con romper acuerdos que sostienen millones de empleos a ambos lados de la frontera. El capital entiende esto mejor que la política. Las empresas no piensan en soberanía, piensan en costos, tiempos y riesgos. Y cuando la política introduce ruido innecesario, el capital busca amortiguadores, contratos más complejos en cláusulas de salida, diversificación silenciosa. Cada amenaza pública acelera ese proceso. Lo que parece fuerza hacia afuera se convierte en debilidad hacia adentro. Y aquí aparece la paradoja final. El tratado que fue vendido como victoria absoluta de Estados Unidos
terminó convirtiéndose en un freno a su propia arbitrariedad. Porque las reglas, una vez escritas, limitan a todos, incluso a quien las impuso. Ese es el precio de institucionalizar el poder. Pierdes flexibilidad, ganas, estabilidad, pero cuando intentas recuperar flexibilidad a golpes, destruyes la estabilidad que te protegía. México aprendió a moverse dentro de ese marco, a usar los procedimientos, a convertir el conflicto en litigio, a transformar la amenaza en proceso técnico. Eso no genera titulares, pero sí resultados. Estados Unidos, en cambio, oscila entre la legalidad y el espectáculo. Y el espectáculo puede ganar elecciones, pero pierde batallas estructurales. El grito funciona una vez, la amenaza funciona 2 veces. La tercera vez, ya nadie se mueve. Ese es el desgaste del miedo. Cuando el miedo se repite sin consecuencia final, deja de paralizar y empieza a provocar. Provoca alianzas nuevas. Provoca inversión en autonomía. Provoca decisiones que antes parecían impensables. Eso es lo que está ocurriendo ahora mismo, lejos de las cámaras. No hay un gran anuncio, no hay ruptura dramática. Hay ajustes silenciosos, pequeños cambios que, acumulados, modifican el equilibrio. El poder real no se pierde en una derrota épica, se pierde en la rutina. En el momento en que el otro aprende que puede decir no sin que el mundo se derrumbe, ese aprendizaje ya ocurrió. Y una vez que ocurre, no se desaprende. Estados Unidos todavía tiene margen para adaptarse. Puede reconstruir consensos internos, puede invertir en productividad real, puede negociar desde la cooperación y no desde la amenaza. Pero eso exige algo que el sistema político rara vez ofrece: tiempo y paciencia. México, por su parte, enfrenta su propio desafío: no confundir margen con victoria, no convertir la oportunidad en arrogancia, no creer que el poder del otro desapareció solo porque dejó de ser absoluto, porque el poder que se siente acorralado puede volverse impredecible. El mundo que emerge no es más justo ni más estable, es más complejo. Y en la complejidad sobreviven quienes entienden las estructuras, no quienes gritan más fuerte. Este no es un relato de héroes y villanos, es un relato de sistemas que chocan con sus propios límites. Y el límite más claro de todos es este: cuando el control necesita espectáculo para sostenerse, el control ya se está evaporando. Porque cuando el poder empieza a comportarse de forma errática, el resto del sistema aprende a protegerse. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora. No solo con México, sino con cualquier país que interactúe de forma intensa con Estados Unidos. La señal que el mundo recibe no es fortaleza, es inestabilidad. Un poder estable no necesita anunciar castigos todos los días. Un poder estable no convierte cada desacuerdo en una amenaza pública. Un poder estable no necesita demostrar autoridad constantemente. Cuando eso ocurre, el mensaje implícito es otro: que el margen se está cerrando. Las empresas leen estas señales antes que los gobiernos. Cuando un país se vuelve impredecible, el capital no lo confronta. Lo rodea, diseña rutas alternativas, diversifica proveedores, fragmenta riesgos. No lo hace por ideología, lo hace por supervivencia financiera. Cada amenaza política genera una respuesta técnica. Cada discurso agresivo produce un ajuste silencioso. Cada gesto de fuerza acelera la búsqueda de autonomía. Ese es el efecto acumulativo que casi nunca aparece en los titulares. México no necesita desafiar abiertamente a Estados Unidos para beneficiarse de este proceso. Le basta con mantenerse firme dentro de las reglas, cumplir los contratos y dejar que el otro se desgaste solo. El desgaste es más efectivo cuando es autoinfligido. Estados Unidos sigue siendo una potencia enorme, pero ahora enfrenta una paradoja peligrosa. Necesita mostrar dureza hacia afuera para sostener legitimidad hacia adentro, pero esa dureza externa debilita los cimientos que sostienen su propia economía. Eso es lo que hace tan delicado este momento. Cada amenaza comercial puede traducirse en inflación. Cada fricción logística puede convertirse en desabastecimiento. Cada ruptura de confianza puede disparar una crisis financiera. El sistema político estadounidense, sin embargo, está diseñado para responder a ciclos cortos. Elecciones frecuentes, discursos inmediatos, resultados rápidos. Pero los sistemas productivos funcionan en ciclos largos, años a décadas. Infraestructura que no se mueve,
al ritmo de la política. Esa desalineación genera decisiones torpes. México, al estar más cerca del terreno productivo que del espectáculo político, tiene una ventaja inesperada. Puede pensar en términos de continuidad, mientras el otro piensa en términos de impacto mediático. Y en economía política, la continuidad suele vencer al impacto. Aquí aparece el elemento más incómodo para cualquier hegemonía en declive: la pérdida de autoridad moral, no en el sentido ético, sino funcional. Cuando otros dejan de creer que obedecer produce estabilidad, empiezan a calcular por sí mismos. Ese cálculo independiente es el principio del fin del control automático. Estados Unidos ya no puede asumir que sus advertencias serán tomadas como órdenes. Debe aceptar que ahora serán evaluadas como propuestas, con costos y beneficios medidos fríamente. Eso es normalidad internacional. Pero para quien estaba acostumbrado a mandar, se siente como una caída. Este proceso no terminará con un acuerdo espectacular, ni con una ruptura definitiva. Terminará cuando el nuevo equilibrio se vuelva costumbre. Cuando ya nadie se sorprenda de que Estados Unidos tenga que negociar, ese día no será noticia, será rutina. Y cuando algo se vuelve rutina, se vuelve irreversible. México no es el centro de este cambio, pero sí es uno de sus catalizadores más visibles, porque muestra algo que muchos creían imposible, que se puede decir no sin provocar el colapso del sistema. Eso no convierte a México en vencedor absoluto, lo convierte en actor. Y pasar de objeto a actor es el cambio más profundo que puede experimentar un país dentro de una estructura de poder. Estados Unidos aún puede redefinir su liderazgo, pero solo si abandona la lógica del castigo como reflejo automático. Solo si entiende que el mundo que ayudó a construir ya no puede ser gobernado con las mismas herramientas. El miedo fue una palanca poderosa durante mucho tiempo. Pero el miedo, cuando se usa en exceso, deja de paralizar y empieza a enseñar. Y el mundo ya aprendió que el control no es infinito, que la dependencia puede negociarse, que el poder también se equivoca. Ese aprendizaje no tiene marcha atrás. Este no es el colapso de Estados Unidos. Es algo más profundo y más silencioso. Es el final del control incuestionable. Y cuando el control deja de ser incuestionable, la historia entra en una nueva fase. Una fase donde nadie manda solo, y donde sobrevivir exige algo más difícil que fuerza. Exige entender el momento que se vive, porque el verdadero quiebre no ocurre cuando un país pierde capacidad material, sino cuando pierde la capacidad de imponer su interpretación de la realidad. Durante décadas, Estados Unidos no solo controló flujos económicos, controló el relato de cómo funcionaba el mundo, que era normal, que era aceptable, que era inevitable. Ese relato empieza a resquebrajarse cuando México responde con técnica en lugar de miedo, cuando convierte la amenaza en trámite, cuando desplaza el conflicto del espectáculo al procedimiento. Está haciendo algo profundamente subversivo para el viejo orden. Está negándose a jugar el juego emocional del poder. Y el poder que no puede provocar reacción emocional pierde ventaja. Estados Unidos sigue teniendo fuerza, pero ahora necesita que los demás crean en esa fuerza para que funcione como antes. Y la creencia no se sostiene cuando las amenazas no se materializan o cuando hacerlo resulta demasiado costoso. Ese es el punto psicológico del declive. No es que el imperio ya no pueda actuar, es que actuar tiene un precio que ya no puede ocultar. Cada acción externa tiene un reflejo interno inmediato. Mercados nerviosos en consumidores sensibles, votantes impacientes, un ecosistema político que castiga errores con rapidez. Ese espejo interno limita la proyección externa. México, al contrario, opera en un terreno donde la paciencia estratégica tiene más espacio, donde la continuidad pesa más que el ciclo mediático, donde el margen ganado hoy puede consolidarse mañana sin necesidad de anunciarlo. Ese contraste define esta etapa. No veremos una ruptura dramática, veremos una acumulación de precedentes. Cada vez que una amenaza no logra su objetivo, cada vez que una advertencia se diluye en negociación, cada vez que el sistema sigue funcionando pese al desacuerdo, se fortalece la idea de que el control absoluto terminó. Y las ideas, cuando se consolidan, pesan más que las armas. Otros países observan y aprenden, no imitan discursos, imitan resultados. Y el resultado visible es este. Se puede negociar sin colapsar. Se puede resistir sin aislarse. Se puede ganar margen sin provocar guerra. Ese aprendizaje colectivo es el verdadero cambio estructural. Estados Unidos no se enfrenta
a un enemigo externo concreto. Se enfrenta a un entorno que ya no responde automáticamente. Y ese tipo de desafío no se resuelve con fuerza, sino con adaptación. Adaptarse implica aceptar límites. Aceptar límites implica abandonar privilegios. Ese proceso es políticamente doloroso, pero históricamente inevitable. El mundo que emerge no será más estable, será más honesto, más expuesto, más consciente de los costos reales del poder. Y en ese mundo, el liderazgo no se impone. México no está escribiendo el final de Estados Unidos, está escribiendo una nota al margen que muchos leerán con atención, una nota que dice que el miedo ya no es el único lenguaje posible. Cuando el miedo deja de ser lenguaje universal, el poder debe aprender a hablar de nuevo, y aprender a hablar siempre implica escuchar. Ese es el punto donde estamos, no al final de una historia, sino al comienzo de otra, donde el control no desaparece, pero se negocia, donde la hegemonía no se proclama, se discute, donde el grito ya no ordena, solo revela límites, revela dependencia, revela cambio, y cuando el cambio deja de poder ocultarse, la historia avanza, aunque nadie esté listo para ello. Porque una vez que el poder pierde la capacidad de imponer su versión del mundo, lo único que le queda es competir. Y competir es algo muy distinto a mandar. Estados Unidos fue diseñado para mandar. Sus instituciones, su política exterior, su sistema financiero y su aparato militar crecieron bajo la suposición de obediencia estructural. Durante décadas, esa suposición fue correcta. El sistema funcionaba porque nadie tenía incentivos reales para desafiarlo. Hoy, esos incentivos existen, no porque alguien quiera destruir a Estados Unidos, sino porque muchos necesitan protegerse de su volatilidad. Esa es la diferencia clave. El miedo ya no proviene de la debilidad estadounidense, sino de su imprevisibilidad. Y los sistemas no confían en lo imprevisible. Las cadenas productivas buscan estabilidad. El capital busca reglas claras. Los países buscan margen de maniobra. Cuando un actor central introduce ruido constante, el sistema responde redistribuyendo riesgos, no de forma ideológica. Eso explica por qué este proceso no se detendrá con un cambio de tono, un nuevo presidente o un discurso más diplomático. El problema ya no es de estilo, es estructural. México entendió algo que otros apenas empiezan a comprender, que el poder del siglo XXI no se construye solo con músculo, sino con previsibilidad, con cumplir contratos, con reducir sobresaltos, con transformar el conflicto en procedimiento. Eso genera algo más poderoso que el miedo, confianza funcional, y la confianza funcional atrae inversión, integración y continuidad. No aplausos, resultados. Estados Unidos aún puede recuperar parte de su liderazgo si acepta esta lógica. Pero eso implica un cambio profundo de mentalidad. Dejar de pensar en términos de castigo inmediato y empezar a pensar en términos de sostenibilidad del sistema. Eso es difícil en una política dominada por ciclos cortos, redes sociales y polarización extrema. El incentivo no es pensar a 10 años, es ganar mañana. Ese desajuste entre política y estructura es el núcleo del problema. México, al moverse más lentamente, al no convertir cada fricción en espectáculo, gana algo que el poder ruidoso pierde en tiempo, y el tiempo es el recurso más escaso en geopolítica. Con tiempo, se consolidan precedentes. Con tiempo, se normalizan nuevos comportamientos. Con tiempo, lo excepcional se vuelve rutina. Y cuando la rutina cambia, el poder cambia con ella. Lo que hoy todavía genera debate, mañana será normal. Negociar sin miedo, responder sin ceder. Litigar en lugar de gritar. Integrarse sin someterse. Ese será el lenguaje del nuevo equilibrio. Estados Unidos no desaparecerá, no colapsará. No será irrelevante, pero dejará de ser el árbitro único. Y eso, para el sistema internacional, es una transformación enorme. Porque un árbitro puede sancionar sin consecuencias. Un jugador debe cuidarse de las consecuencias. Estados Unidos está pasando de árbitro a jugador. Ese tránsito no es rápido ni limpio. Está lleno de contradicciones, impulsos autoritarios y nostalgia, pero es inevitable. Y México, sin buscar protagonismo épico, se convierte en uno de los ejemplos más claros de esta transición. No porque gane todas las batallas, sino porque demuestra que ya no es obligatorio perderla. Ese mensaje se propaga
no con discursos, sino con hechos, con resultados silenciosos, y cuando los hechos se acumulan, la narrativa cambia. La hegemonía no termina cuando alguien la derrota, termina cuando deja de ser necesaria para que el sistema funcione. Ese momento ya llegó, no como un estallido, sino como una adaptación. Y las adaptaciones, una vez consolidadas, no se revierten. Aquí no terminó una confrontación. Aquí terminó una costumbre histórica, la costumbre de obedecer sin preguntar. Y cuando esa costumbre desaparece, el mundo no se vuelve más simple, se vuelve más adulto. Ese es el mundo que empieza ahora.